Sí, hola, vamos a hablar el día de hoy sobre estática, un nuevo tema. Iniciamos un nuevo tema. ¿Qué estudiamos en estática? ¿Listo? Seguimos en la parte de mecánica y la estática es precisamente una rama de la mecánica que se encarga de estudiar las condiciones que debe tener un cuerpo para encontrarse en equilibrio mecánico. Hagamos énfasis en la palabra mecánico. Lo digo porque también hay otros conceptos de equilibrio. Por ejemplo, en química hay un concepto de equilibrio químico. En termodinámica también hay el concepto de equilibrio térmico. Entonces, tenemos que limitar a solo hablar de equilibrio mecánico. ¿Y qué es pues el equilibrio mecánico? ¿A qué se relaciona? Bien, tenemos equilibrio mecánico cuando se cumplen dos condiciones que recibe los nombres de primera condición de equilibrio y segunda condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio está vinculada con el movimiento. ¿Listo? Establece que, con la traslación, establece que la aceleración del sistema debe ser igual a cero. Y ahí hay dos posibilidades. Que la velocidad es igual a cero, o sea, el móvil no se mueve, o su velocidad es constante, entonces tiene un MRU. La primera condición de equilibrio garantiza que la aceleración sea igual a cero. Y ahí hay dos posibilidades. O la velocidad es cero o la velocidad es constante. De modo análogo tenemos la segunda condición de equilibrio que está vinculada con la rotación. Establece que un objeto debe tener aceleración angular constante. Aceleración angular constante. Y ahí hay nuevamente dos posibilidades. O su velocidad angular es igual a cero o su velocidad angular, o sea, rota con velocidad angular constante. Entonces te das cuenta que hay ciertos paralelismos entre estos. Uno es el espejo del otro. Esta primera condición se refiere a la traslación y esta segunda condición se refiere a la rotación. Hablemos de la primera condición de equilibrio. Bien, mira, la primera condición de equilibrio, por supuesto, establece que la aceleración es igual a cero. Ahora recordemos la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero si aceleración es igual a cero, quiere decir que la fuerza tiene que ser igual a cero. Y ahí tenemos una consecuencia. Sabemos que no actúa necesariamente solo una fuerza sobre el objeto en cuestión, sobre una partícula, sino que pueden ser varias. Entonces podemos decir, la sumatoria de todas las fuerzas, de todos los vectores fuerzas, es igual a cero. Como por ejemplo, en este caso, tengo un objeto cualquiera y sobre este objeto actúa una fuerza, otra fuerza, y pueden actuar varias fuerzas. Ahora, si este cuerpo cumple con la primera condición de equilibrio, se garantiza que la primera, más la segunda, más la tercera, más la cuarta, más la quinta, todas las fuerzas ahí presentes deben dar como resultado igual al vector nulo, igual a cero. Eso se garantiza. Muy bien, excelente. Es un poquito complicado, no digo que es imposible, no digo que no se pueda, pero es un poquito complicado trabajar con los vectores tal y como están. A veces es más práctico, en otros casos no. Entonces hay formas equivalentes de trabajar con esta expresión. Puedes decir, es verdad que la suma vectorial de todos los vectores fuerza debe ser igual a cero. O lo puedes partir en tres partes y decir, oye, la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a cero, ¿verdad? Lo que significa que todo lo que jala a la izquierda tiene que ser igual a todo lo que jala a la derecha. Podría decir, la sumatoria de todas las fuerzas que apuntan hacia la izquierda es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que apuntan hacia la derecha, ¿no? O lo que jala hacia el eje X negativo tiene que anularse con todo lo que apunta, con todo lo que jala hacia el eje X positivo. Lo mismo en el eje Y. El eje Y es vertical hacia arriba y hacia abajo. Entonces puedo decir todo lo que apunta hacia arriba tiene que ser igual a todo lo que apunta hacia abajo. De modo similar en el eje Z, podré decir todo lo que apunta en el eje Z positivo tiene que ser igual a todo lo que apunta en el eje Z negativo. Veamos un ejemplito que nos permita describir lo que está ocurriendo. Tengo el caso de una esfera colgando de una cuerda.
Yo tengo por acá una esfera y está colgando de esta cuerda y se encuentra en equilibrio. Si quiero analizar si se está cumpliendo las condiciones de equilibrio, debo ver, ok, ¿qué fuerzas están actuando sobre él? Y diré, por supuesto que sobre la esfera está actuando su peso. Le pondré su peso mg. ¿Quién más? Está actuando también verticalmente hacia arriba la fuerza de tensión. Este gráfico que acabo de hacer, en donde considero un objeto y grafico todas las fuerzas que actúan sobre este, recibe un nombre: diagrama de cuerpo libre, o abreviado también como DCL, y me permite ver gráficamente cuáles son las fuerzas que están actuando sobre un objeto, en este caso la esfera. Y ahora sí puedo aplicar la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas es igual a, de vectores fuerzas es igual a cero. Sin embargo, todo se está trabajando en el eje vertical, ¿no? Entonces diré, todas las fuerzas que apuntan en el eje Y deben ser igual a cero. Si apuntan hacia arriba, positivo; si apuntan hacia abajo, negativo. Pero una manera un poquito más familiar para nosotros podría decirse que es todo lo que apunta hacia arriba tiene que ser igual a todo lo que apunta hacia abajo. Y ahí sí va a ser más fácil de identificar. ¿Quién apunta hacia arriba? La tensión. ¿Y quién está apuntando hacia abajo? Pues el peso mg. Y listo, hasta acá tengo un resultado que me permitiría seguir trabajando si tuviera más información. Solo es un ejemplo para que nos demos cuenta de cómo se procede a trabajar en estática. A continuación tenemos un ejemplito un poco más variado y dice: un bloque de masa 5 kilogramos está en equilibrio. Calcule la tensión de la cuerda 1 y 2. Observemos que en este caso tengo un objeto, una masa de 5 kilogramos, y está colgando de dos cuerdas. Una cuerda que jala así y otra cuerda que jala en esta otra dirección. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la tensión en cada una de las cuerdas, ¿no? El objeto está en equilibrio, eso quiere decir que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Ahora, nuevamente, hagamos el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas aquí presentes. ¿Qué objeto vamos a estudiar? La masa M del objeto. La masa M, el bloque M. Entonces veremos, vamos a tener un bloque que apunta, una flecha que apunta hacia abajo, que viene a ser el peso del objeto. ¿Qué más? Las tensiones, voy a tener por acá una tensión y otra tensión. Como esta es la cuerda 1, será la tensión 1. Como esta es la cuerda 2, esta será la tensión 2. Y fíjense que cada uno de ellos pues forma 45 grados con esa recta horizontal. Bien. Es acá donde sabemos que se va a cumplir la primera condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Sumatoria de los vectores fuerza es igual a cero. Nuevamente acá se hace un poquito inviable trabajar con los vectores tal y como están. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene trabajar solo lo que hay en el eje X, solo lo que hay en el eje Y. En lugar de trabajar en el mismo gráfico que hemos realizado previamente, vamos a graficar nuestro plano cartesiano, nuestro eje X y nuestro eje y graficaremos cada una de las fuerzas que hemos identificado. Por ejemplo, el peso mg apunta hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Luego tenemos la tensión 1 y la tensión 2. La tensión 1 apunta hacia arriba a la izquierda, formando 45 grados. Del mismo modo, la tensión 2 ya también hacia arriba a la derecha, formando 45 grados. Sabemos que estos tres vectores deben sumar igual a cero. En vez de trabajar con los vectores tal y como está, podríamos descomponerlo. Bien, al vector mg, peso, no lo puedo descomponer más, pero sí al tensión 1 y al tensión 2. Vamos a descomponer al vector tensión 1. Tendrá una componente horizontal que será
T1 coseno de 45. Y su componente vertical hacia arriba será T1 seno de 45 grados. Continuamos luego con esta tensión 2, de modo similar, ¿no es cierto? Tendrá una componente horizontal que será T sub 2 coseno de 45 y también para arriba tensión 2 seno de 45 grados. Me conviene estudiar de esta manera porque ahora solamente voy a estudiar lo que pasa en el eje X y lo que pasa en el eje Y. Por ejemplo, en el eje X diré, todo lo que apunta hacia la izquierda tiene que ser igual a todo lo que apunta hacia la derecha. ¿Quién apunta hacia la izquierda? T1 coseno de 45. ¿Y quién apunta hacia la derecha? T2 coseno de 45. Y ya tengo un resultado. El valor de la tensión 1 es igual al valor de la tensión 2. Listo. Es un resultado, no es la respuesta final, pero es un resultado y me ayuda. Ahora lo mismo, pero ya también en el eje Y, ¿no es cierto? En el eje Y. Ahí tengo un poquito más largo la información. Diré, sumatoria de todo lo que apunta hacia arriba es igual a la sumatoria de todo lo que apunta hacia abajo. ¿Quién apunta hacia arriba? Hay varios, hay dos, mejor dicho. Tensión 1 por seno de 45 más tensión 2 seno de 45 igual a, ¿y quién apunta hacia abajo? Mg, peso, Mg. Seguiré resolviendo. Bueno, yo sé que seno de 45 raíz de 2 medios. Y tensión 2 es igual a tensión 1, lo reemplazo. Raíz de 2 medios. Es igual al peso. ¿Cuánto es la masa del objeto? Dice que es 5. 5 por 10. Tendré entonces acá raíz de 2, tensión 1 igual a 50. Entonces la tensión 1 es igual a 50 sobre raíz de 2. Racionalizando, raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo. Recuerda que racionalizar se refiere al proceso de intentar buscar la manera de que en el denominador de esta fracción no exista un radical. Multiplico por raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo, para aliviarme en este problema. 25 raíz de 2 newtons. Es la tensión 1. Y la tensión 2, igualito, 25 raíz de 2 newtons, como vimos antes. Y hemos calculado las dos tensiones en este caso. Bien, este ha sido nuestro video sobre estática y la primera condición de equilibrio. Nos vemos en un próximo video para hablar sobre la segunda condición de equilibrio. Muchas gracias, hasta luego.